Las últimas semanas en nuestra serie hemos visto cómo Dios ha levantado a Esdras, el escriba y sacerdote diligente en la ley de Jehová. Y la semana pasada vimos cómo había falta de ministros levitas para enseñar la palabra de Dios en Jerusalén. Y vimos que por esta razón Esdras mandó a traer un equipo de levitas, un equipo de hombres doctos para enseñar la palabra y ser los líderes espirituales del pueblo. Y finalmente en Esdras capítulo 8 termina con la mano de Dios sobre su pueblo y estos llegando a ofrecer sacrificios en el templo de Jerusalén. Mi asignación esta tarde es Esdras capítulo 9 y 10. Y el día de hoy terminaremos esta miniserie de Esdras. En estos últimos capítulos veremos cómo Esdras enfrenta oposición interna en el pueblo con los líderes que estaban viviendo en pecado y cómo Esdras guía al pueblo al arrepentimiento. Y algunas preguntas que podemos hacernos mientras que entramos en el texto son las siguientes. ¿Cómo tratamos con el pecado? ¿Cómo reaccionamos al pecado de otros? ¿Y cómo reaccionamos a nuestro propio pecado? Esdras capítulo 9, versículo 1 dice: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Aquí inmediatamente tenemos una nueva escena presentada con las palabras de acabadas estas cosas. Según los estudiosos, entre estas palabras de acabadas estas cosas y el capítulo 8 que vimos la semana pasada, hay una diferencia de 4 meses. Acabadas estas cosas, después de 4 meses, probablemente bajo la enseñanza de Esdras en Israel, se hace más sensible el pueblo a su pecado y se le acercan a Esdras para informarle la condición espiritual del pueblo. Miren Esdras 9:1. Acabadas estas cosas, acaban de pasar 4 meses desde que Esdras llegó a Jerusalén. Y luego miren lo que dice: los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Los judíos habían pecado contra Dios al casarse y mezclarse con los pueblos de alrededor. Y el problema aquí no era la etnicidad de los pueblos con los que se casaron y se mezclaron los judíos, sino la religión de estos pueblos. Es decir, los judíos se mezclaron en casamiento con pueblos que no adoraban a Jehová, al único Dios verdadero, sino a los ídolos, y eso estaba prohibido en la ley de Dios. No vayan ahí, pero Deuteronomio 7:3 dice: y no emparentarás con ellas, no darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Los judíos no se podían casar o mezclar con la gente de otra religión, porque desviarían su corazón del único Dios verdadero hacia los ídolos. Pero los judíos desobedecieron la ley de Dios, desviaron su corazón de Dios, se mezclaron con los pueblos y ahora estaban practicando las mismas abominaciones que los pueblos. Y lo más triste en nuestro pasaje es que son los sacerdotes y los levitas los que estaban liderando al pueblo en este pecado. Y ese probablemente es un grupo de sacerdotes y levitas que ya estaban en Jerusalén antes de que llegara Esdras. Esdras 9, versículo 1 dice: acabadas estas cosas, acaban de pasar 4 meses desde que Esdras llegó a Jerusalén. Los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han apartado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. ¿Cuáles eran algunas de las abominaciones de los pueblos? La ley de Moisés nos da una idea de ellas. Levítico 18:22 dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Homosexualismo. Versículo 23, no vayan ahí, dice: ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se podrá
delante de animal para ayuntarse con él es perversión. Versículo 24 dice, en ninguna de estas cosas o mancilleres, pues todas esas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. La perversión sexual era una de las prácticas abominables que los paganos practicaban y que ahora estaban influenciando a los israelitas a practicar al casarse con ellos. Otra de esas abominaciones de los pueblos paganos incluía el sacrificio de sus propios hijos a los ídolos. Levítico 18:21 dice, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo, Jehová. Deuteronomio 12:30 dice, no harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses con D minúscula, o sea, los ídolos, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. El sacrificar a sus propios hijos era otra de las abominaciones de los pueblos que probablemente influenciaron también los judíos al mezclarse con ellos. Y tristemente, al llegar a Jerusalén, Esdras se encuentra con el mismo pecado que había llevado a Israel al exilio. Esdras 9, versículo 1. Acabadas estas cosas, ha pasado 4 meses desde que llega Esdras, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Versículo 2, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo se ha mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Los judíos habían mezclado su linaje santo como el pueblo escogido de Dios al casarse con incrédulos. Y lo peor de todo es que los primeros en pecar, como mencioné, son los príncipes y gobernantes de Israel. ¿Por qué es importante esto? Porque recuerden que de Israel es de donde finalmente viene el Cristo, el Salvador del mundo. Por lo tanto, era de suma importancia que los judíos guardaran su pureza como pueblo escogido de Dios para preparar el camino del Mesías. Pero ahora los judíos se habían comprometido, habían mezclado con las religiones idólatras de su alrededor y estaban en riesgo de perder su identidad como el pueblo santo de Dios. Y la idea se vuelve a repetir que es la religión y no la etnicidad la cual era el problema aquí en 2 Corintios 6:14 del Nuevo Testamento. Dice Pablo a los Corintios, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Aún el día de hoy es pecado que un creyente se una en yugo desigual, en matrimonio, con los incrédulos. La pregunta de nuestro pasaje es, ¿cómo responderá Esdras al pecado de Israel? ¿Cómo debemos responder nosotros al pecado como el pueblo de Dios? El versículo 3 dice, cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Aquí vemos a Esdras, un hombre piadoso, mostrar su dolor por el pecado del pueblo al rasgar su vestidura, arrancarse la barba, arrancarse el cabello y sentirse completamente angustiado. Es decir, la tristeza es una respuesta apropiada al pecado, pues es una ofensa a un Dios santo. Lo vemos esto como una forma, una costumbre judía de mostrar su aflicción, esto de arrancarse la barba y la vestidura. Josué 7:6, no vayan ahí, dice, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Lo vemos en 2 de Reyes 19:1, no vayan ahí, dice, cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Lo vemos en Job durante su aflicción. Job 1:20 dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y en nuestro pasaje vemos a Esdras al ver que el pueblo de Israel
comenzando con el liderazgo, habían pecado contra Dios, reacciona con tristeza porque Dios ha sido ofendido. ¿Te entristeces cuando escuchas del pecado de otros? Porque Dios ha sido ofendido. ¿Te pones de luto cuando tú mismo o otros pecan? Esdras 9:3, cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué el pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Versículo 4, y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los cautiverios, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. La Biblia de las Américas dice, entonces se reunieron conmigo todos los que temblaban ante las palabras del Dios de Israel por causa de la infidelidad de los desterrados, y estuve sentado atónito hasta la ofrenda de la tarde. Noten cómo no solamente Esdras se lamentó, sino hombres y mujeres que son descritos como los que temblaban ante las palabras del Dios de Israel. Es decir, los hombres y mujeres piadosos que no habían participado en el pecado, encontraron a Esdras sentado y lamentando por el pecado de Israel, y ellos temblaron y se sentaron con él. ¿Cómo respondes al pecado del pueblo de Dios? ¿Eres de los piadosos que tiemblan ante la palabra de Dios, o eres de los que se desvían a practicar abominaciones? Los hombres y mujeres que tiemblan ante la palabra de Dios responden al pecado con luto. Esdras 4, versículo 4, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Aquí Esdras se quedó en el estado de luto hasta la hora de los sacrificios del templo que se hacían en la tarde, versículos 5 y 6. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová, mi Dios, y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Según el contexto, Esdras parece haber ido al templo para hacer intercesión y oración como sacerdote que era. Y aquí Esdras, a pesar de no ser el que pecó en sí, como sacerdote de Israel, intercede por el pueblo de Dios. Y Esdras se pone de rodillas ya con su vestidura rota, extiende sus manos a Dios y ora, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Aquí Esdras, sabiendo que ni los mismos cielos son limpios ante un Dios santo, ora y confiesa el pecado de Israel. Esdras dice que mientras oraba, ni siquiera podía levantar su rostro a Dios por causa de la vergüenza del pecado de su pueblo. Cuando intercedes por los que han pecado, ¿tienes en mente que Dios es santo? ¿Oras enfocado en los atributos de Dios? Cuando oras por ti mismo y por los demás. Es importante aclarar que a pesar de que vemos a Esdras intercediendo por el pecado de Israel, Dios no culpa a nadie por el pecado de otros. Deuteronomio 24:16 dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Pero entonces, ¿por qué Esdras confiesa el pecado de otros? Esdras intercede porque es un líder espiritual de Israel y es un sacerdote en Israel. Dios no hacía a Esdras responsable por el pecado de otros hombres, pero Esdras, como sacerdote y miembro de la comunidad, se identificaba con el pueblo y con el pecado del pueblo. Esdras 9:6 dice, y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido
hasta los cielos. La oración continúa en el versículo 7. Desde los días de nuestros padres hasta ese día hemos vivido en gran pecado y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Primero Esdras oró enfocado en la santidad de Dios y ahora aquí lo hace orando enfocado en la justicia de Dios. Esdras reconoce que por el pecado de sus padres, sus antepasados y de los líderes de Israel, Dios los había juzgado justamente. Y este juicio incluía el ser entregados en manos de reyes enemigos, a la espada, esclavitud, robo y vergüenza. Vemos el ejemplo del justo juicio de Dios cuando Israel fue arrastrado al cautiverio por 70 años en Babilonia. Pero tristemente el mismo pecado vuelve a brotar en lo que podríamos decir de alguna manera la Nueva Jerusalén, la Jerusalén que está siendo reconstruida. Y una vez más vemos el enfoque de esta intercesión en los atributos de Dios. Miren, versículo 7. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados a manos de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. En otras palabras, Dios es justo, es lo que Esdras está orando en esta intercesión. Dios es justo por haber castigado a Israel de la manera que lo hizo por sus pecados. Versículo 8. Ahora vemos la misericordia de Dios. Y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová, nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre o en nuestra esclavitud. Esdras aquí reconoce que a pesar de que ellos son pecadores delante de un Dios santo, ellos han experimentado la gracia de Dios. Esdras reconoce que a pesar de que Dios es justo y los castigó justamente con espada y cautiverio, que Dios es misericordioso y que ahora después de 70 años los saca del cautiverio y los lleva a reconstruir el templo. Dios permitió a un remanente regresar para alumbrar sus ojos, para darles vida, para darles esperanza en medio de la disciplina que merecían. Dios es bueno y misericordioso, aún en medio de la disciplina divina. Oras enfocado en la misericordia de Dios cuando intercedes por ti mismo o por otros. ¿Cuándo fue la última vez que contemplaste a Dios? Versículo 9. Porque siervos somos, en otras palabras, somos esclavos políticos bajo Persia, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Aquí cuando Esdras dice que Dios inclinó su misericordia, en hebreo es Hesed. Dios inclinó su Hesed. Y es muy importante esta palabra Hesed en el hebreo, porque es una referencia al amor leal de Dios, el amor de pacto, un amor que no falla hacia su pueblo. Y aquí Esdras en su oración afirma que ellos han sido esclavos en Babilonia justamente, pero que Dios en su Hesed, en su amor leal, en su amor de pacto, les dio favor ante los reyes de Persia para que pudieran regresar a Jerusalén y levantar la ciudad que estaba en ruinas. Noten lo que Esdras está haciendo en su oración. El pueblo está en pecado en tiempo presente por sus casamientos con los pueblos paganos, y eso se está trayendo a memoria el carácter de Dios y cómo Dios ha actuado a través
de la historia y está recordando el Gesed de Dios en tiempos antiguos en su oración, porque Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y el Gesed de Dios que fue ayer es hoy. Y el Gesed de Dios que es hoy también será mañana. ¿Son tus oraciones un repaso del carácter inmutable de Dios? Del carácter misericordioso de Dios. Esdras 9, versículos 10 al 11. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos profetas, diciendo, la tierra a la cual entráis para poseer, la tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que han llegado de uno extremo con su inmundicia. Dios les había advertido los peligros de mezclarse con los pueblos debido a sus prácticas idólatras y abominables. Versículo 12 dice, ahora pues no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuráis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis bien el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Esdras hace alusión a los mandamientos que Dios les dio para no mezclarse con los pueblos paganos. En otras palabras, vemos a Esdras identificar el pecado. Esdras no tapó el pecado, Esdras identificó el pecado, la rebelión en contra de la palabra, en contra de los mandamientos justos y buenos de Dios. Esdras toma en su intercesión responsabilidad por quebrar la ley de Dios. Toda la oración de intercesión de Esdras está llena de los atributos de Dios, de la justicia de Dios, de la santidad de Dios y de la misericordia de Dios. Pero Esdras es transparente en su oración con Dios. ¿De qué están llenas tus oraciones? ¿Cómo clamas a Dios? ¿Cómo intercedes delante de Dios? Cuando oras, ¿te identificas con pecados específicos que han violentado la ley de Dios? Versículos 13 y 14. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos dices un remanente como este, ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Esdras dice, a pesar del exilio, a pesar de la esclavitud, a pesar de la espada y todo lo que vino a Israel por su pecado en el pasado, aún así en todo el proceso, Dios no le pagó a Israel como merecía. Israel estaba bañado en la gracia de Dios. Pero miren la pregunta en el versículo 14. ¿Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? En otras palabras, Dios los llevó al exilio por su pecado. Los disciplinó 70 años. Ahí Dios mostró su justicia y su santidad. En su gesed, en su misericordia, los trajo una vez más a la tierra prometida. Reconstruyeron el templo de Dios. Trajeron a levitas, trajeron a Esdras para que les enseñaran la palabra. Y lo que Esdras está preguntando es esto: si Dios mostró su gesed y otra vez están pecando, ¿no nos destruirá Dios hasta que no deje a nadie, ni un solo remanente? El volver a pecar, el regresar a practicar el pecado después de recibir la misericordia de Dios, dice Esdras, sería merecedor de toda la ira de Dios, al punto que no quedaría ni siquiera un remanente, dice Esdras en su oración. Y está refiriéndose al tiempo presente cuando se están mezclando otra vez
con los paganos. Pero es importante notar que la gracia de Dios aún sobrepasa la oración de Esdras y el temor de Esdras, porque Dios jamás olvida a su pueblo escogido. Romanos 11, versículo 1 dice, digo pues, el apóstol Pablo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció? O se podría decir, al cual antes amó. El pacto de Dios con Israel es incondicional y por lo tanto Él jamás olvidará a su pueblo escogido por gracia. Miren el versículo 15. Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Dios había mostrado su gracia en Israel, que en medio de la disciplina les dejó un remanente. Y aquí Esdras intercede como el sacerdote de su pueblo y clama al Gesed de Dios. Esdras capítulo 10, versículo 1, dice, mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Aquí una vez más vemos resumido a Esdras liderando al pueblo y humillándose delante de Dios en oración. Los líderes que estaban antes que Esdras estaban liderando al pueblo en el pecado, pero ahora Esdras está liderando al pueblo en arrepentimiento y conformándolos a la palabra de Dios. Y noten que los que acompañan a Esdras incluyen una gran multitud de hombres, mujeres y niños. Esta es la multitud que fue descrita como los que temblaban ante la palabra de Dios. Y aquí Esdras y su compañía, los que tiemblan delante de la palabra de Dios, estaban reconociendo el pecado del pueblo y lloraban amargamente deseando que el pueblo fuera limpiado de su gran maldad. Ellos estaban deseando, ellos verdaderamente tenían hambre y sed de justicia. ¿Deseas que tú y el pueblo de Dios sean santificados? ¿Verdaderamente tienes hambre y sed de justicia por la santidad para glorificar a Dios? Versículo 2. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de todo esto, aún hay esperanza para Israel. Aquí vemos que mientras que Esdras está de luto y confesando el pecado de Israel, se levanta un hombre llamado Secanías. Y Secanías anima a Esdras que aún hay esperanza. Secanías había escuchado a Esdras predicar y él había escuchado del Gesed de Dios, del amor de pacto, el amor leal, el que es ayer, hoy y para siempre. Secanías estaba viendo a Esdras, había escuchado por 4 meses, había escuchado a Esdras exponer la ley de Jehová. Por 4 meses había escuchado a Esdras fielmente dividir la palabra de Dios. Por 4 meses había escuchado el carácter de Dios expuesto desde el púlpito, en el púlpito de madera como lo vemos en Nehemías. Por 4 meses había escuchado que Dios es justo, pero que Dios es misericordioso. Aún hay esperanza para Israel. Hay un tiempo de luto por el pecado, pero también hay un tiempo para hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y Secanías le recuerda a Esdras que aún había esperanza y que el tiempo se acercaba para purgar el pecado de Israel. Ahora, lo interesante de este hombre Secanías es que al llegar a Israel y decir esto, al decir que tomaran cartas en el asunto porque todavía había esperanza, es importante notar que según el texto, él es hijo de uno de los que pecaron. Miren el versículo Esdras 10:2 dice, entonces Secanías, hijo de ¿qué? De Jehiel. Ahora quiero que guarden sus ojos ahí y miren el versículo 21. De los hijos de Harim,
Maasías, Elías, Semaías, Jehiel. Entonces, este Secanías, su padre, había pecado y era parte de los que avergonzaron al pueblo. Y al levantarse, estaba honrando a Dios a pesar de ofender o exponer a su propia familia. Vemos a un hombre piadoso poner el nombre de Dios primero, aunque implicara exponer el pecado de su padre y de su familia. Versículo 3. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios. Hagamos una reafirmación del pacto mosaico, que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor. Aparentemente Esdras ya los había aconsejado en qué hacer. Los había aconsejado que la mejor forma de actuar era un divorcio masivo en este caso. Miren otra vez el versículo 3. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, una reafirmación del pacto mosaico, que despediremos, es una palabra para decir, nos divorciaremos a todas las mujeres y a los nacidos de ella, según el consejo de mi Señor, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Secanías le dice a Esdras que tomen acción para santificar al pueblo y restaurar su relación con Dios. Y este hombre le dice a Esdras que para santificar al pueblo, todos los hombres que se han casado con mujeres paganas se divorcien y envíen aún a los niños que nacieron fuera de sus vidas. Y muchas veces estos arreglos incluían beneficios económicos. Pero es importante aclarar esto antes de que alguien vaya a tomar esto, alguien vaya a querer divorciarse. Esto es un evento único para el pueblo de Israel y no se repite más en el Nuevo Testamento. Incluso en el Nuevo Testamento Pablo llama a los que están casados con los incrédulos a no divorciarse si es posible. En 1 Corintios 7:12 dice: y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Obviamente esto implica que ya se habían casado antes de que fueran un incrédulo y una creyente. El versículo 13 dice: y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. ¿Por qué? Porque lo puede influenciar para el evangelio y ganar su alma para el Señor. Pero entonces, ¿por qué aquí en nuestro pasaje va a haber un divorcio masivo en Israel? Porque del linaje de Israel vendría el Cristo. Y si el pueblo perdía su identidad con las prácticas abominables e idólatras, perderían su identidad como el pueblo de Dios. Pero Dios jamás deja que su pueblo se desvíe completamente e interviene en la historia de la redención. Estamos viendo a hombres en nuestro pasaje de Israel a punto de divorciarse de todas sus esposas paganas a un nivel masivo. Todos los que se habían casado lo harían en el mismo tiempo. Y iban a dejar sus hijos también al mismo tiempo. No es más, esto es algo único en la historia de redención, algo que no se repite. Esdras 10:3 dice: ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Versículo 4 dice: levántate. Secanías le dice a Esdras, parece que Esdras estaba todavía enfocado en el luto, le dice: levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Secanías sabe que Esdras es el hombre indicado, que esa era su obligación como líder del pueblo, y lo anima y le dice: esfuérzate y pon mano a la obra. Versículo 5. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Esdras se levanta y, comenzando con los príncipes, los líderes religiosos y el pueblo, se hizo jurar que se divorciarían de las mujeres paganas delante de Dios. Esdras hace un llamado al arrepentimiento, el abandonar el pecado por medio de estos divorcios públicos. Y esto nos recuerda que hay tiempo para sentarnos con tristeza.
Nos recuerda que es importante confesar el pecado mientras contemplamos a Dios, mientras contemplamos su santidad, mientras contemplamos su justicia y mientras que contemplamos su misericordia. Pero también es igual de importante abandonar el pecado y mostrar frutos de arrepentimiento. Versículo 6. Se levantó Esdras delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Sibá. E ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Esdras se mete al templo y se pone a ayunar. Estaba consumido con Dios, con su gloria y con su santidad ofendida, y no comería hasta que este asunto se arreglara. ¿Cuándo fue la última vez que estabas tan consumido con Dios así? Esdras entendía que Dios es un Dios celoso y que no comparte su gloria con nadie. Dios es un Dios celoso que no dejará que su pueblo actúe en abominación y en adulterio espiritual como los paganos. Esdras sabía que Dios no aceptaría que los israelitas hubieran desviado su corazón tras mujeres, los ídolos de la tierra y sus prácticas abominables. Y Esdras pasa un tiempo ayunando en el templo. Versículo 6. Se levantó Esdras delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliab. E ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Versículo 7. Hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén, y que el que no viniera dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Aquí vemos la implementación de este divorcio masivo. Primero se anuncia por las calles de todos los israelitas que han regresado, se tienen que congregar en una plaza delante del templo. Y solamente tenían 3 días para hacerlo. Y si no llegaban en 3 días, serían excomunicados o perderían todas sus posesiones. Ahora quiero que noten que aquí son los líderes de Israel quienes toman la iniciativa de los detalles de anunciar esto, de pregonar esto por las calles. En otras palabras, el tener a Esdras ahí liderando, enseñarles la ley, mostrándoles cómo orar de acuerdo a los atributos de Dios, mostrándoles cómo aborrecer el pecado, mostrándoles cómo guardar la ley de Jehová en su corazón, está dando fruto. Y los líderes del pueblo, no Esdras, son los que anuncian por las calles que es tiempo de tomar acción y expulsar todo pecado y ponerse bien con el Señor. El pueblo de Dios se estaba santificando. Versículo 9. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes noveno, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Aquí con gran detalle vemos la seriedad del pecado. Los israelitas tenían 3 días para verse en el templo. Y aquí probablemente estaba lleno de miles de israelitas alrededor, enfrente de la casa de Dios. Y la escena es solemne. Está lloviendo y los israelitas tienen frío. Pero en realidad están temblando más que por el frío. Están temblando porque habían pecado y estaban delante de un Dios que aborrece el pecado. ¿Cuándo fue la última vez que temblaste por ofender a Dios? ¿O cuando alguien más lo hizo? Deberías de temblar más por ofender a Dios que temblar por el frío. Versículo 10 y 11. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado por cuanto tomáis mujeres extrañas, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres y haced su voluntad y apartaos de los pueblos de la tierra y de las mujeres extranjeras. Esto de dar gloria a Dios es una manera de confesar, pero toda confesión es una adoración. Toda confesión de pecado es una adoración a Dios, porque estamos reconociendo que Él es justo, estamos reconociendo que Él es santo, estamos reconociendo que su misericordia es para siempre, para perdonar nuestro pecado, para que Él sea temido.
Y aquí Esdras, cuando están todos reunidos, hace el llamado a que se aparten del pecado. Esdras hace un llamado al arrepentimiento. Esdras llama a esos hombres a divorciarse de sus esposas paganas y conformar sus vidas una vez más a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Cuando se trata con el pecado, siempre debe de incluir un llamado al arrepentimiento. En otras palabras, un llamado a abandonar los caminos de perversidad y a conformarnos a los caminos del Señor. Versículos 12 y 13. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: así se haga conforme a tu palabra, pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso. No podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de dos, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Ahora, puede sonar como que se están excusando, pero no lo están haciendo. Son miles de personas, están afuera del templo y era demasiado para hacerse en un día. Tenía que haber procesos legales para ver cómo se divorciarían de sus mujeres y de sus hijos y qué tipo de beneficios recibirían. Por eso en el versículo 14 miren lo que dicen: sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ella, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. El pueblo propone llevar esos divorcios en cortes locales con sus líderes y sus representantes para que todo fuera más ordenado y eliminar el pecado de Israel. Miren el versículo 15. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Tixba, se opusieron a esto. Había un poco de oposición interna, pero eran pocos. Solamente Jonatán de Asael, Jaasías, hijo de Tixba, se opusieron a esto, y los levitas, Mesulam y Sebetaim, les ayudaron. Había un poco de oposición interna, pero la mayoría del pueblo estaba de acuerdo que debían honrar a Dios y apartarse del pecado. Versículo 16. Así hicieron los hijos del cautiverio y fueron apartados del sacerdote Esdras y ciertos varones, jefes de casa paterna, según sus casas paternas. Todos ellos, por sus nombres, se sentaron el primer día del mes 10 para inquirir sobre el asunto, y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes. Miren el versículo 44. Todos estos habían tomado mujeres extranjeras y había mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. El versículo 15 al 17 se nos determina, se divorcian, hacen el divorcio masivo. Y en el versículo 44, básicamente, del 17 al 44 es una lista y termina con que todos los nombres de las personas que habían pecado en contra de Dios. Pero el punto es que el pueblo había abandonado el pecado y se había reformado a la palabra de Dios. Y una vez más estaban dando frutos de arrepentimiento. En todo esto, debemos de recordar que Esdras finalmente apunta a nuestro Señor Jesucristo. Esdras era escriba, experto en la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios encarnada. Esdras abría un rollo y enseñaba sobre Jesús, porque la ley, los salmos y los profetas hablan de él. Jesús abría un rollo, abría las escrituras y dicen: estas hablan de mí. Esdras, como sacerdote, intercede por el pecado del pueblo sin haber pecado. Jesús es el fiel y misericordioso sumo sacerdote, quien sin haber pecado intercede por su pueblo. Y no solo eso, sino que hace propiciación por el pecado. Isaías 53:12 dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes, hablando de Jesús, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Si no has puesto tu fe en Cristo, déjate digo, es como si tu nombre estuviera en la lista de los que pecaron para siempre. Ese nombre no se puede borrar, al igual que esa lista está en la historia. Pero hay
un sumo sacerdote, solamente uno, Cristo Jesús. Él vino a este mundo, Él nació de una virgen y vivió la vida que usted y yo no podemos vivir. Él vino a cumplir toda justicia. Y Él a los 30 y tantos años de edad fue a la cruz del Calvario. Y ahí, como Esdras se identificó con los pecadores sin haber pecado, Él se identificó con los pecadores sin haber pecado. Y en esa cruz, para todo aquel que Él cree, para todo aquel que se da cuenta que su nombre no se puede borrar de la lista de pecadores, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos han pecado, todos genéricamente, todo mundo ha nacido un pecador, todo el mundo ha nacido hijo de Adán. Hemos heredado una naturaleza pecaminosa. Pero este Jesús es el segundo Adán. Él es el cumplimiento de Esdras. Él es el sumo sacerdote. Él es la palabra de Dios encarnada. Y en esa cruz Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él como Esdras oró como si fuera un pecador sin serlo. Él estaba intercediendo por su pueblo. Él por sus llagas fue traspasado por nosotros para perdonar nuestros pecados. Él es nuestro sustituto. Y todo aquel que pone su fe solamente en Él, en Cristo Jesús, el Dios hombre, el que dio su vida por los transgresores, Él sí puede borrar tu pecado. Él es el Jesús de Dios encarnado. Él murió por pecados, por los pecadores, y Él resucitó el tercer día. Y todo aquel que cree en Él será salvo de la ira de Dios. Todo aquel que cree que no es por obras, sino por fe y fe solamente en su sacrificio eficaz, que Él es un sustituto perfecto, que no hay otro nombre dado a los hombres fuera de Él, será salvo de la ira de Dios, porque Él hizo propiciación